pide que le den la posibilidad de él colonizar, y así se le otorga con esa licencia, y le permite por 3 generaciones poblar la isla de Margarita. Para eso se le autoriza que traiga 20 colonos, traiga ganado, que también nos va a dar un dato importante sobre lo del ganado, ¿no? Ese mapa que está aquí lo hizo en el año 1661 Juan Metín. Fue muy importante este mapa porque él, a pesar que no tenía ningún elemento moderno, pudo definir la isla de Margarita y los puntos más importantes. Si acercamos la imagen, están allí señalados para nosotros, los del municipio de Marcano. Es muy importante este mapa porque define las 2 bahías, claro, con un error, porque ahí él se confunde con la bahía de la Galera. A la Galera le pone la bahía de Juan Griego y a la bahía de Juan Griego le pone de la Galera. ¿Por qué es importante para nosotros? Que ya para 1661 existía el pueblo de Juan Griego. ¿Y por qué? Porque como nosotros, los margariteños, no, como la mayoría de las poblaciones de Margarita no tienen fecha de fundación, nos ha correspondido buscar elementos y argumentos de todo tipo para tratar de justificar los nombres y las fechas posibles en que empiezan a ser pobladas esos territorios. En una primera generación, cuando Marcelo de Villalobos muere, se pierde una primera, muere Marcelo de Villestad, que le confiere la cédula real de seguir colonizando la isla, ni su alto claro estar en Margarita. Ellos gobernaron Margarita a través de tenientes de gobernador, un personaje que venía con la condición de gobernante. Ese gobernante trataba de cumplir los términos de capitulación. Entonces, Pedro de Villarriga trae oficial, es ese San Pedro Mártir, que dio el poblamiento de lo que sería de Margarita, de San Pedro y irradiador de la ganadería. Cuando yo les digo que Margarita es especial, es por todos estos aspectos. Por circunstancias especiales, por la forma de vestir, por la manera como nosotros pudimos, por la condición de isla, tener resolver el problema de los sombreros. Y por eso es que tenemos particularidades. El sombrero de cogollo lo hacen de forma diversa, que leer la elegía de los varones de India, varones ilustres de India, los invito a que lo hagan en algún momento. Por él sabemos sobre el poblamiento en San Juan. Ya ha ido el tirano Aguirre por varias circunstancias. Pedro González de Albornoz recoge a todos los colonos que se encontraban escondidos y se los lleva al Valle de Santa Lucía, que es lo que hoy conocemos como la Asunción. Es allí donde nace la capital, que desde allí, desde ese momento, es de Margarita y siempre ha sido de Nueva Esparta, como no es la Asunción. Tiene su escudo, que también es objeto de este estudio y es propio para una tesis también, porque no sé si se dan cuenta que allí tienen los abogados, que son 2 santos, y tiene allí los remeros, que son los procesos de explotación de la perla. Quienes manejaban el negocio de las perlas se le decían los señores de la canoa, porque eran los dueños de las canoas que se utilizaban en perlera. Y por eso es que en el escudo de la Asunción aparecen esos muchachos allí remando en una canoa, que se tomó también como símbolo para el actual escudo de armas del Estado de Esparta. Cuando ustedes vean el escudo de armas del Estado de Esparta, van a ver también una canoa, pero ya con otro significado, no como el señor de la canoa, el significado del margariteño navegante. Esos 300 años, desde 1510 hasta el momento en que
separarnos o proclamarnos como independientes. Esos 300 años dio lugar a que se fuera produciendo el nativo entre el negro africano y el europeo. No podemos decir de español, tenemos que decir el peninsular europeo. Ese es otro aspecto que también es importante aclarar, porque nosotros tenemos entendido que son los españoles quienes nos colonizan y quienes imponen sus normas y quienes imponen nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser, que nos dio esa característica especial, es fruto de toda esta mezcla, pero aquellos que están allá no necesariamente son españoles, porque hubo un momento, en casi todo el siglo XVI y principios del siglo XVII, que fueron más los portugueses que vivían en Margarita que los propios españoles. Y los censos que se llegaban a hacer demostraban que había más portugueses que los robles. Ustedes ven a la gente que es blanca y se ve el apellido que tienen origen de portugués. En San Antonio, el pueblo que estaba antes de llegar a Villarrosa, allí también se asentó un portugués que se llamó Antonio Díaz. Pero era prácticamente un samaritano ese señor, porque llegó a construir un hospital para atender a los marinos de las Antillas. Entonces, de repente estaba alguien enfermo de Trinidad y venía y se curaba en ese hospital en San Antonio. Son también elementos importantes de conocer, ¿no? Por eso que van a encontrar aquí apellidos de origen en portugués, y por eso es que no podemos hablar solo de españoles, sino de peninsulares. El peninsular es europeo. Bueno, para ir atrás, esa mezcla nos dio esa condición especial de negro africano, y yo me voy a permitir leer, si me lo permiten ustedes, ¿por qué? Se me perdió. Dije someramente que es la condición especial del margariteño. Este es, que no podía faltar en la historia de Nueva Esparta, Francisco Fajardo. Es el ejemplo del mestizaje nuestro, de un indígena con una mujer indígena y el español de su mismo nombre. No hay que negar que los gobernantes españoles, o algunos gobernantes españoles, hicieron mucho por la ciudad, por Margarita. Es el caso, por ejemplo, de Bernardo de Vargas Machuca. No sé si ustedes han oído una propaganda que es de un café colonial. Está ubicado en un puente, está cercano a un puente. Ese puente lo construyó Vargas Machuca, porque para ir a la zona de la parte norte de Margarita había que atravesar el río de la Asunción, y ese puente, cuando ustedes pasen por la escuela Francisco, creo que es Luisa Cáceres, que van hacia la otra banda y coger hacia Santa Ana, van a ver ahí a la izquierda el puente colonial, que también tiene una historia que contar. Ese fue construido, o ustedes pasan por la Asunción y ven un reloj de sol, también ese data de la época de Vargas Machuca. Este es otro elemento muy importante, porque don Sabán Moreno de Mendoza fue otro gobernante margariteño, o español, mejor dicho, pero que gobernó a Margarita, ya cuando Margarita deja de ser dependiente de los Villalobos para que sigan la elección, y ya España era quien designaba a los gobernadores. Pero de Vargas Machuca es uno de esos gobernadores designados. Y don Sabán Moreno de Mendoza, gobernador, pero que llegaron a trascendencia porque fue muy hacendoso. Construyó
muchas iglesias, terminó por construir las que estaban, hizo un teatro, arregló las carreteras, hizo calles empedradas en la Asunción, pero lo más importante fue un hijo que se llamó Manuel Moreno de Mendoza. Ese fue el primer presidente de Venezuela. Nosotros, los margariteños, un margariteño fue el primer presidente de Venezuela, porque en el triunvirato que se formó le correspondía al doctor Mendoza ser el presidente. Como él era el suplente y el doctor Cristóbal Mendoza no pudo asumir la presidencia en ese momento, lo asumió Manuel Moreno de Mendoza. Por eso es que nosotros los margariteños fuimos los primeros presidentes de Venezuela. Hay un dato muy importante, porque este es el convento de San Francisco, quedan 10 minutos, 5 minutos. El convento de San Francisco, hoy en día le fue demolida la torre, pero es donde hoy en día sesiona la Asamblea Legislativa. Allí se reunieron, ahí hubo 2 tenidas de masones. Esa tenida de masones fue lo que dio lugar a los primeros movimientos independentistas. ¿Por qué? Porque estuvieron en la Junta Provincial de Margarita, que fue convocada por Manuel Plácido Maneiro, este señor que está aquí, que no por casualidad tampoco estaba en Caracas, porque lo han querido decir, no, que él estaba de casualidad en Caracas y como había un movimiento, ese subornó. Ya aquí en Margarita y en muchas partes de Venezuela había esa sensación, producto de los masones de aquel entonces, para liberar a Venezuela. El evento fue el 4 de mayo, cuando se forma la Junta Provincial de Margarita. Yo traje esta fotografía de hace muchos años, todavía se ve la media naranja ahí, ¿se acuerdan? Y aquí el edificio del Banco Unión, porque es una avenida muy importante por la marca, y se le colocó 4 de mayo, por eso es que cuando ustedes pasen por la avenida 4 de mayo tienen que acordarse del movimiento de 1810. El Boulevard Guevara está en razón a uno de los próceres más importantes de ese movimiento de aquel entonces, que fue don Manuel de Guevara, y ahí es que lleva el nombre del Boulevard Guevara. Pero Juan Bautista Arizmendi tiene una importancia también muy especial, porque le tocó gobernar a Margarita, estuvo durante la invasión de Pablo Morillo, la primera, no estuvo en la segunda porque estaba con Bolívar en tierra firme, pero en ese momento él, ya perdida la Segunda República, asalta este fortín, allá el fortín de... El fortín que vemos allá arriba, el fortín de Juan Griego. A partir de ese momento se le suma mucha gente, él apenas con 3 fusiles y 120 cartuchos toma ese fortín, saca a los españoles, para no son cuchillos, y por eso se consideran a Arizmendi un terror, pero los mató a todos y se fue a Santa Ana, también acabó con Cobián, y total es que libera a Margarita, libera la parte norte, por eso es que es nuestro libertador, e invita a Bolívar para que venga. Es allí cuando Bolívar viene en la expedición libertadora con todos los exiliados que andaban descarriados por el Caribe y que no tenían cómo llegar a Margarita, a Venezuela, pues entra por Margarita. Por eso es que Margarita es especial, porque nosotros permitimos que el libertador llegara en 2 ocasiones, en 1816, ya cuando Margarita estaba libre. Y es aquí en Margarita donde nace el tercer periodo de la República. Se reconoce al libertador como el jefe máximo y a Santiago Mariño, otro prócer de la independencia, como su segundo. Es decir, que si llegara Bolívar a morir, quedaba Mariño. Eso se hizo allá en la iglesia de Santa Ana del Norte. Cuando ustedes pasen por la iglesia de Santa Ana del Norte, recuerden que allí nació la tercera república en Santa Ana. Ya para finalizar casi, traigo esta fotografía del presbítero José Cortés de Madariaga. Esa es el que se le ocurre en el Congreso de Cariaco, que se reúne en la Casa Amarilla, cuando ustedes van hacia el final de Pampatar,
y está allí una plaza Mariño. Al frente hay una casa que está abandonada, que debe ser un museo, pero no lo han prestado la atención. Allí se reunió el Congreso de Venezuela y allí fue capital de Venezuela, Pampatar en ese momento. Se reunió el Congreso y allí, por propuesta de este hombre, se colocó el nombre a la provincia de Margarita, el nombre de Nueva Esparta, por similitud a la valentía de los espartanos de Grecia. En ese mismo año, en 1817, se ocurre la batalla de Matasiete, porque Morillo, al conocer que Arismendi tenía libre a Margarita, la trata de someter. Y se vino con un poderoso ejército y se produce la batalla, pero sufre una derrota terrible en la batalla de Matasiete, cuando un ejército de veteranos es vencido con apenas 500 margariteños. Esta fotografía es interesante porque ahí está la Virgen y se dice, los manifiestos de muchos de los que participaron en la batalla, que había una mujer que atendía a los heridos, los confortaba, los paraba, los motivaba. Cuando la buscaron no la encontraron. Esa era la Virgen, la imagen de la batalla. Es allí donde se produce, después de la batalla de Matasiete, un hecho horroroso, que es el holocausto. Toda su rabia, todo su encono al verse derrotado por un ejército de personas dotadas con asadores, machetes y cosas, lo vencieron, va y destruye Juan Griego, sus pozos los encuerca, mata a niños, mujeres en estado, le abre el vientre. Y allí en esa laguna, por eso es que se llama Laguna de los Mártires, porque le cortaron la cabeza a más de 500 margariteños. Él conoce que pierden los realistas a Guayana, van derrotados por el Matasiete, debe haberle quedado remordimiento de haber hecho esa desgracia en Juan Griego y decide irse por Pampatán el 17 de agosto de 1817, de ese mismo año. Se fue y no volvió más, y a partir de ese momento Margarita quedó libre. Este hombre que está aquí es Francisco Esteban Gómez. Reúne a todos los patriotas y le dice: muchachos, ganamos, liberamos Margarita, vayan a sus casas, que cuando lo volvamos a necesitar, lo buscaremos. Allí, para celebrar el centenario de esa batalla de Matasiete, el gobierno erigió ese monumento, esa columna ática. Allí en los pedestales, lo que pasa es que han hecho desastres con ese, no sé si se dieron cuenta que le hicieron un camino, destruyeron todo ese cerro para hacer un pedestal, una bandera, y nunca la pusieron. Vamos a decir, la pusieron una vez. Bueno, allí están los nombres de los miles de niños, mujeres, porque eso también hay que tenerlo claro. Hay una prueba documental de que mujeres, jóvenes, niños, participaron en nuestro proceso de independencia. Traje la imagen de Luisa Cáceres, que tampoco puede faltar, porque lograda la independencia en 1817, Juan Griego y Margarita Toa se convierten en un centro libre. Por allí llega Luisa Cáceres después de 4 años de infortunio, de exilio. Allí se forma la corte de almirantazgo que permitió construir o formar una flota naval impresionante que le dio paso a la Armada venezolana, y por allí también estuvo Luisa Cáceres. Ahora, una vez que se termina, que somos libres, vienen las guerras nuestras, las guerras intestinas. Una de ellas fue de tanto, pero fueron muchas, la Rolandera, fue la Libertadora, pero esta revolución fue la Guerra Federal. La Guerra Federal de 5 años que llamaron, comenzó en el 53 y terminó en el 63, hubo muchos muertos, pero nos quedó algo muy importante a nosotros los margariteños, que la Constitución Nacional ya definió la condición de Margarita, de Nueva Esparta. Ahí surge entonces el Estado.
pero el Estado de Esparta no estaba sino solamente Margarita. En exposición. Estábamos hablando nada más que de Margarita, porque ya no se será hasta 1800. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gerardo, por favor. Bueno, yo prefiero ubicarme aquí que en la asistencia, si son tan amables. ¿Sí? Ok, van pasándolo, mientras tanto yo comienzo la charla. A ver. Pero sí. Ok. El video. Mire, el 21 de noviembre del año pasado se cumplieron 200 años de una pieza numismática muy curiosa, muy curiosa. Es un resello. Resello es cuando ya existe una moneda y una nueva autoridad le pone un nuevo símbolo. El Libertador, estando en Bogotá después de la batalla de Boyacá, pues reacuña una pieza que se ha convertido en un gran atractivo para los coleccionistas. Hicimos un pequeño micro que no dura un minuto, pero yo quisiera compartirlo con ustedes, ¿sí? Como decimos en Caracas, dale que no viene carro. Acantonado en el cuartel general de Sabana Larga, en las afueras de Bogotá, Simón Bolívar firmó un decreto el 21 de noviembre de 1819, que dio origen a un curioso espécimen numismático. La ley ordenaba reacuñar todas las monedas que dejó el virrey Juan Sámano en su veloz y desordenado huida, tras la noticia de que el Libertador había triunfado en Boyacá el 7 de agosto de ese año. El decreto, en su artículo primero, proclamaba: la moneda amortizada o que se amortice en adelante será resellada y acuñada de nuevo en la Casa de Moneda de Santa Fe, con el sello del busto de una india. Al resellar las macuquinas, el Libertador ordenó incrementar su valor original. Así lo estableció el artículo 2. No solamente podrá acuñar la expresada moneda en plata del valor de un real y una peseta, sino del valor de un peso fuerte y de medio peso fuerte, con el mismo sello de la India. La normativa convirtió al resello en monedas de baja ley, que eran recibidas en bodegas y pulperías por mucho menos del nuevo valor nominal. El descontento de la población hizo necesario legislar para obligar a los comerciantes a recibirlas. Ante la negativa, en esa época y en ese lugar, chipi chipi significaba sencillo, muestra de que no poseían mayor valor y servían solo para el menudeo. Escritos del Libertador demuestran que trató de subsanar el error cometido al resellar las monedas confiscadas al virrey. Así consta en la carta de Miguel Guerrero al intendente de Venezuela, fechada el 6 de septiembre de 1822. He dado las disposiciones convenientes para que, sin retardo, se conduzca a esta tesorería departamental la moneda llamada chipi chipi, amortizada, que existe en esta provincia. El chipi chipi es una macuquina de tipo columnario, con el dibujo de una india con penacho, mirando a la izquierda de quien observa. La historia tras la pieza la convierte en una curiosidad numismática de gran valor para coleccionistas. Debido a una interpretación errada, ya corregida, la pieza se clasificó como jaguar y no figura en el patrimonio que custodia el Banco Central de Venezuela. En este año bicentenario de la es propicia la ocasión para conmemorar aquel decreto que dio origen al resello más famoso de la numismática de la Gran Colonia. ¿Qué les pareció la voz del Libertador? El abuelo Libertador la hice yo, si no la... Bueno, el tema que a mí me compete es la falerística del Libertador. Como muchos saben, el Banco Central de Venezuela custodia, además de la mayor colección de monedas y billetes de Venezuela, pues
las joyas que pertenecieron a nuestro libertador. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero primero vamos a descubrir qué es falerística, porque inclusive para muchos numismáticos la palabra falerística le es ajena. Bueno, la ya va. No pasa. Ok, ¿qué es la falerística? Bueno, ya sabemos que la falerística es una rama auxiliar de la numismática que se ocupa del estudio, clasificación e inventario de las condecoraciones. En tiempos modernos, la falerística también estudia los estuches y los decretos que generan la venera. Vamos a ver un tanto sobre la etimología de lo que es falerística. Falerística viene de falerae, que son una suerte de adorno que usaban las legiones romanas. Eran condecoraciones creadas por el rey romano llamado Lucio Tarquinio Prisco. Vamos a ubicar la historia de Roma en 3 periodos: el periodo de los reyes, el periodo de la república y el periodo de los emperadores. Bueno, en el periodo de los reyes, Prisco convirtió unos adornos que usaban los legionarios en condecoraciones, y es eso lo que es la falera. Objetos, escudos repujados en oro, plata o bronce, que se llevaban sobre la coraza, sujetas con correa o en los arreos de los caballos, y que en la medida en que se desarrolló la economía de Roma, en la época del rey Prisco, pues se fueron convertidos en condecoraciones. ¿Quieren ver una falera? Estas son las faleras que usaban los legionarios romanos. Originalmente eran usados aquí, en los cascos, donde se ataban las correas para asir bien el casco en la cabeza del legionario. También eran usados en los soldados celtas, pero quienes lo pusieron en boga fueron los romanos. Y aquí está una falera romana, ¿están viendo? Y con muchos motivos circulares, cualquier otra forma, y de ahí donde viene la falerística, que es el estudio de las condecoraciones. En el Banco Central tenemos varias condecoraciones de nuestro libertador, pero yo quise meter en esta conferencia también los objetos personales que usaba nuestro libertador, y objetos de gran estima por parte de Bolívar. ¿Y por qué las tiene el Banco Central? Seguramente es la pregunta. Vamos a ubicarnos al 19 de enero de 1974. El grupo guerrillero M-19 asalta la Quinta de Bolívar en Bogotá y se lleva una espada. Esa espada estuvo en manos del grupo guerrillero hasta el año 91. Cuando entraban a algún comarca, llegaban con la arenga: alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Allí nació esa arenga. Luego, en el año 91, el presidente César Gaviria negocia con el grupo guerrillero para el intercambio de prisioneros por la espada, y así la recuperó. Tengo entendido, mi amigo visitante de Colombia, que esa espada hoy está en las bóvedas del Banco de la República. En julio de ese año, después que eso se hizo noticia, el Museo Bolivariano de Caracas habló con el Banco Central y le dijo: mira, aquí no tenemos las condiciones para custodiar las joyas de libertad. Tenemos 2 guachimanes y creo que no es suficiente. Así que, siendo el Banco Central el lugar más seguro que existe, ustedes la van a tener en custodia. Y allá llegaron. Pero el Banco Central, en julio de ese año, tomó una decisión: no la vamos a guardar en la bóveda, la vamos a exhibir. Y entonces creamos la sección joyas y efectos personales del libertador. Yo quiero que cada vez que visitemos Caracas, vayan al Banco Central. Eso está abierto de lunes a viernes. A veces la gente ve el Banco Central como la ciudad prohibida, como gente excepcional. ¿Quién trabajará allí? No, mira, ahí se puede entrar y visitar tanto el Museo Numismático como la sección Joyas del Libertador. Y si yo estoy, el hijo de Albertina, pues el hijo de Albertina le puede dar un recorrido para que ustedes disfruten y se sientan orgullosos de ese gran patrimonio que custodia el Banco Central. ¿Y ahí dónde vamos? Esa que custodia el Banco Central de Venezuela.
Hoy no vamos a hablar de Simón Bolívar de que nació, porque no hay tiempo. Creo que tengo muy poco espacio para eso, para darle chance a nosotros colegas conferencistas. Pero todo va a iniciar en esta charla el 15 de febrero de 1819, tengo hasta la hora, 11 de la mañana, cuando Su Excelencia el Libertador instala el Congreso de Angostura. Y ahí es donde nace Colombia. Y Bolívar, ese 27 de febrero, después que instala el Congreso, sale rumbo a la Nueva Granada a liberarla, porque ese era el plan del Libertador. Primero liberar Nueva Granada y con todos los recursos hallados allí regresar a Venezuela para conquistarla, porque todo estaba en manos de Pablo Morillo. Lo único que estaba libre era Guayana, de manera efectiva. Entonces Bolívar dijo, bueno, yo me... Y Margarita. Y Margarita. Me estoy enterando hoy de Margarita. Me estoy enterando hoy de Margarita. Y por poder a la charla. Bueno, ¿cuál fue el plan del Libertador? Mire, el mismo que usó Aníbal Barca, aquel gran general cartaginés, ¿verdad? ¿Cuál fue el plan de Aníbal Barca? Vamos un poquito a hablar de Aníbal Barca. Mire, Aníbal Barca fue uno de los que casi da al traste con el Imperio Romano. Cartago estaría ubicado en lo que hoy sería Argel. Eran unos grandes navegantes, unos grandes comerciantes, y eso por supuesto despertó la envidia y el temor de Roma. Y Aníbal Barca comenzó a armar un ejército que después llegó a reunir 100.000 soldados y 50 elefantes, que eran los tanques de guerra de la época. ¿Qué les dijo el espionaje romano a los gobernantes? Bueno, que siendo ellos extraordinarios navegantes, lo más lógico es que ellos salieran por aquí, llegaran a Sicilia, tomaran la punta italiana y a buscar a sitiar Roma y destruirla. Pero Aníbal Barca no hizo eso. ¿Qué haría Aníbal Barca? Hizo lo contrario, lo que nadie pensaba. Vámonos por España, subimos los Pirineos, subimos en los Alpes y le caemos por la espalda a Roma. Y así fue. En la batalla de Canas, de Chiripita, los Cartago vence a Roma. Y esa fue la estrategia del Libertador para liberar Nueva Granada. ¿Qué día salió el Libertador de Angostura? ¿Lo acabo de decir? 27 de febrero. Usted sabe que no hay muchos material POP en el banco, entonces traes algo muy poquito y al final, esto quizás rompe los cánones de una conferencia, pero al final yo voy a hacer preguntas a ver quién se lleva los premios, ¿sí? Y esa puede ser la pregunta: ¿cuándo salió el Libertador de Angostura? Salió el 27 de febrero, muy temprano, según las memorias de Daniel Florencio Oleari. Bueno, cuando el Libertador llega a Mantecal, todo el Estado Mayor no sabía cuál era el plan del Libertador. Y muchos oficiales se le acercan: Libertador, ¿y por dónde vamos? El Libertador dice: todavía no lo voy a decir. Siguen marchando y llegan a Guasdualito. Y allí, esto que voy a contar, lo menciona Daniel Florencio Oleari en sus memorias, que se reúnen en una choza muy miserable, se sentaron en las reses, en los esqueletos de las reses, y ahí el Libertador, con un palo en la tierra, es que dibuja su plan. Y era atravesar los Andes, así como lo hizo Aníbal, el temible páramo de Pisba. Ahí estaba José Antonio Páez, y Páez, como buen llanero, le dice: Libertador, usted va a atravesar con tropas descalzas, en plena época de lluvia, y atravesar las montañas. Eso es como agarrar el cielo con las manos. Y se para el Libertador y dice: pues agarraremos el cielo con las manos, pero nos vamos por los páramos de Pisba. Y usted, general Páez, usted va a simular que va a atacar Cúcuta, para que todo el grueso del ejército de esa mano se reúne en Cúcuta y nosotros podemos caer por la espalda. Miren, voy a permitirme adelantarme un poquito. Y si siento que estoy atropellado, ofrezco excusas, pero es por el tiempo y el respeto a mis otros conferencistas. Pero en la batalla de Carabobo, el héroe fue Páez, indiscutiblemente. Y ahí el Libertador le asciende a general en jefe en el mismo campo de batalla. Y lo que muy pocos historiadores dicen es que el Libertador se le acercó y le dijo: general Páez, por su actuación hoy en Carabobo, usted ha ascendido a general en jefe. Y le dijo: ve que sí se puede agarrar el cielo con las manos.
Porque aquello que el llanero no creía, el Libertador lo pudo hacer. Bueno, entonces comienza el Libertador a subir el páramo de Pilba, y en pleno páramo, esto también lo cuenta Oliari, una tropera le da luz. Porque las mujeres acompañaban a los hombres, y una tropera en aquellas condiciones climáticas realmente difíciles da luz, para que vean lo corajudas que son las mujeres venezolanas. Y allí el Libertador la va a visitar, se toma la capa, la rasga en dos y le da la mitad de la capa para que la mujer envuelva al niño. Comienzan a bajar Pilba, y el 25 de julio de 1819, en un sitio llamado Pantano de Vargas, ahí el Libertador enfrenta una partida realista. Y el héroe de ahí es Rondón. Rondón con su caballería. Cuando el Libertador, eran hombres que apenas venían de bajar una montaña a enfrentarse con el ejército realista, y por supuesto imagínense lo cansados que estaban. No tuvieron tiempo ni siquiera de armar una estrategia. Pero allí el ejército trató de dividir las tropas de Bolívar en dos. Bolívar se llevó la mano a la frente y dijo: oh, nos dividieron las tropas, esto está perdido. Y Rondón le dice: Libertador, Rondón no ha peleado. Y salió Rondón con su caballería y acabó con el ejército real. ¿Cuántos jinetes tendría Rondón? Números. 10. 29. ¿Cuántos? 29. 10. 14 jinetes. 14 jinetes. Cada jinete con una lanza de 3 metros aquí, y la rienda de los caballos con la boca. ¿Quién iba a poder con eso? Bueno, esa victoria de Pantano de Vargas fue el inicio de la gloria de Bolívar, porque ya en la sabana de Bogotá, el 7 de agosto de 1819, Bolívar derrota al ejército de José María Barreiro. Y ahí es donde se origina la primera falera, que vamos a ver, que es esta que está aquí. Se llama Medalla de los Libertadores de Cundinamarca. Para los panas, la medalla de Boyacá. Pero el 3 de enero de 1820, el Congreso de Angostura formaliza esta condecoración y la llama así: Medalla de los Libertadores de Cundinamarca. Fíjense que se le da medallas en oro y piedras preciosas a Francisco de Paula Santander, al Libertador Simón Bolívar y José Antonio Anzoátegui, que fue el héroe indiscutible de Boyacá. Para los generales se decretó en oro y para los soldados en plata. ¿Quiénes generaron esta venera? Pues a un gran notable de la ciudad de Bogotá, llamado José Tiburcio Echegarría, que presidiendo a todos los notables de esa ciudad, le propone hacer esta medalla. Vamos a seguirla viendo. Miren, esto es seda, el broche es de oro, compone 41 diamantes. Vamos a ver esta foto. En el reverso está Simón Bolívar, porque es la que custodia el Banco Central. Y el 18 de septiembre de ese año, 1819, Dolores Vargas es quien le pone en el pecho al Libertador esta medalla. Dolores Vargas fue posterior, la esposa de Rafael Urdaneta, pero era la santafereña más bella que había, y por eso la escogieron para que fuera ella que le colocara en el pecho esa noche, el 18 de septiembre de 1819, esta pieza. Fíjense que no dice Boyacá, dice Boyacá. ¿Quieren ver una foto? Esto es lo que... Y ese orfebre. Bueno, se sabe como lo hermoso que trabajan nuestros amigos de allá de Colombia, las piezas. Miren esta foto que está viendo. Una vez en un programa que tenemos de acercamiento de los que queremos rescatar de las cárceles, pues nosotros tenemos un proyecto para que vayan al banco a visitarla. Y escucho a uno de los ex reclusos: esa foto está cartelúa. Entonces así la llamo yo, la foto cartelúa. Esta es la foto más cartelúa que tenemos sobre la medalla de Boyacá. Vean, bueno, vámonos otra vez aquí. Esto era Colombia, el gran sueño de Bolívar, ¿no? La Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y la Presidencia de Quito. Ahora Bolívar, que ha liberado con Boyacá todo lo que es hoy lo que fue el Virreinato de Nueva Granada, ahora nos vamos para Venezuela a liberarla. Y fue liberada con la batalla de Carabobo. Fecha
24 de julio de 1821. Chen, fuimos tan ingratos los venezolanos que no hicimos medalla para Bolívar, para conmemorar y regalarle al Libertador en agradecimiento una medalla. Así que Bolívar, ya liberada Venezuela, ya liberada Nueva Granada, faltaba que vámonos para Ecuador ahora. Y entonces encarga al general Sucre para que dé una batalla en las faldas de Quito. Pero el general Sucre dice: Libertador, ¿y qué vamos a hacer con los realistas que están en Pasto? Que son pero férreamente opositores a la causa patriota. Bolívar le dice: yo me encargo de eso. Y así fue, porque el 7 de abril de 1822 Bolívar los derrota en Bomboná. Hay historiadores que dicen que eso quedó tabla, pero Bolívar logró el objetivo, que las tropas realistas no fueran a socorrer a las tropas de Melchor Aymerich que estaban en Quito, y así el general Sucre pudo vencer en Pichicha el 24 de mayo de 1822 a las tropas de Aymerich, y ahora Ecuador quedaba totalmente liberado, y ya el cuerpo político de Colombia ya estaba absolutamente liberado. Un congreso, el de Quito, también de ciudadanos notables, decreta dar una condecoración a Sucre y al Libertador, y será la segunda venera que vamos a ver, y es esta, la condecoración de los libertadores de Quito, llamado Medalla de Pichincha. Allá hay 99 brillantes, 39 esmeraldas y un rubí. Pero mira, Chen, el orfebre. El orfebre recreó Pichincha. Ya sabemos que Pichincha es un volcán que está a los pies de Quito, así como el Guaraíra Repano de Caracas. Bueno, así está el Guaraíra, y a los pies Caracas. En Ecuador está el Pichincha y a los pies está Quito. Y pusieron un sol en forma de rubí. ¿A quiénes le dieron medalla? Bueno, al mariscal Sucre, al general Sucre y a el Libertador. ¿Y por qué a Sucre? ¿Por qué al Libertador? Si quien ganó Pichincha fue Sucre. Porque Bomboná, el vencedor de Bomboná fue el Libertador. No le estoy quitando mérito al general Sucre, pero si Bolívar no gana en Bomboná, los pastusos van a socorrer en el sur. Así que también tuvo mucha importancia la victoria de Bolívar en Bomboná. Por eso le hicieron una condecoración a Sucre, una condecoración a Bolívar, a los generales en oro y a la tropa en plata. Vamos para, miren el reverso de esta venera, Simón Bolívar. Ahora vámonos al año 22. Comenzaron los problemas. Por eso Bolívar él mismo se definió como el hombre de la dificultad. Comenzó una pugnacidad entre el general San Martín y el Libertador. ¿Por qué? Bueno, primero por Guayaquil, que era un puerto estratégico. Quien dominara Guayaquil iba a dominar el mercado con el Pacífico. Pero también el protector del Perú, así era llamado San Martín, quería liberar totalmente el Perú. Y Bolívar decía que el llamado a eso era el ejército colombiano. Entonces hubo cartas donde hubo roce, y Bolívar le dice a San Martín: mira, vamos a reunirnos. ¿En dónde? En la ciudad de Guayaquil, para discutir cuál de los dos ejércitos está mejor capacitado para liberar el Perú. Y así ver de quién se va a quedar con Guayaquil. Y el 26 y 27 de julio de 1822 se reúnen estos dos grandes colosos en la ciudad de Guayaquil. Pero miren lo vivo que era el Libertador. Bolívar llegó un día antes y mandó adornar toda la ciudad de Guayaquil con tricolores, amarillo, azul y rojo. Y cuando llega San Martín al puerto de Guayaquil, le dice: general San Martín, bienvenido a Colombia. Y no venimos a hablar de quién es Guayaquil. Pero Bolívar le ganó, se le adelantó allí y se encerraron 2 días. Nadie sabe de qué hablaron estos dos hombres. Pero así sería la labia del Libertador, que San Martín no solo se va del Perú, San Martín se va de América para Europa y no regresa más. Y dejó a los peruanos colgados de la brocha.
ahorita con tanto venezolano que está afuera, y cuando retorna y nos cuentan lo duro que han sido, sobre todo en el Perú, a mí me causa indignación. Porque los peruanos dicen que su libertador es San Martín. Ellos no aceptan al libertador como su padre el libertador. Sin embargo, vamos a ver la pieza donde ahí dice el Perú a su libertador. Después que ellos se reúnen, San Martín le obsequia esta hermosa presea a el libertador, y es nada más y nada menos que el sol del Perú. Es una venera que semeja a un sol. Ya sabemos que los incas adoran al sol, ellos le dicen Inti. Tiene 40 rayos, 20 rayos cortos, 20 rayos largos. En los rayos cortos hay 11 diamantes, en los rayos largos hay 14, eso suma 500, y aquí en el casquete hay 66. O sea que el sol del Perú tiene 500 diamantes. ¿Quieren ver fotos Caltelúa? Vean esta hermosura. El Perú a su libertador. Vamos a ver la parte de atrás, el ganchete, que también es de oro, donde el libertador se lo podía colgar. Y esta foto que les voy a mostrar es hiper Caltelúa, porque el fotógrafo que contratamos para hacer los registros gráficos, el flash chocó contra el brillo de los diamantes y produjo un efecto extraordinario. Todavía no viene. Pero esta es una foto con el estuche. ¿Están viendo? Porque está en un estuche que pesa 997 gramos, 1 kilo de puro oro. Y como la falerística estudia también los estuches, la vamos a ver con mayor detenimiento. Ahí está el peso y ahí están las dimensiones. Creo que ahora sí viene la foto hipercartelúa. Ahí está. Viene este efecto que dio el flash con el brillo de los diamantes. Esto es la joya preferida de las damas. O sea que el mejor amigo de la mujer es el diamante. Y cuando uno se acerca ya, uno ve el brillo de los diamantes ya como a 20, 30 metros, ¿verdad? Bueno, ya me están haciendo señas que tengo que acelerar. Vamos a seguir. Mira, esta es una foto cenital, digo un amigo, una foto genital, digo un amigo. Esta es una foto cenital. Vean que está el oro, los cordones también son de oro, y vean, es un libro y reposa sobre unas garras de león. Vamos a hacerle un zoom. Miren, qué hermoso, ¿verdad? Y aquí se abre como un libro, pero observen este detalle. Estábamos hace como 7 años haciéndole mantenimiento a eso, y de repente yo agarro el estuche y suena algo, clac, 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 clac. ¿Qué será? Empiezo a revisarlo y halo esta laminilla de puro oro, y cuando comienzo a leerlo, es un decreto del presidente Joaquín Crespo. Que no se conocía, ¿no? Que no se conocía, estaba allí escondido en el estuche. Y eso nos hizo ver que San Martín no le regaló el sol del Perú al libertador en el estuche, como se creía, como el Museo Bolivariano nos lo vio en el año 74. No, este es el decreto. Vean. Aquí está el decreto. Lo voy a leer un poquito en el artículo 1. El sol del Perú se ofrenda a la industria americana, el gobernador de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, en demostración de la gratitud nacional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Joaquín Crespo, hay niños, en la jalajala más grande de la historia, llamado La Aclamación, le obsequió el sol del Perú al libertador, a Antonio Guzmán Blanco, y le mandó a hacer ese estuche de oro. Por eso es que el libertador nunca supo de ese estuche. Entonces hubo que reajustar todo el discurso museográfico de nuevo, porque ya no era que Bolívar recibió el sol del Perú en ese estuche. Qué gran descubrimiento, ¿no? Y eso fue fortuito, pues si yo no lo agarro y no suena, eso sigue quedando allí, porque hay que hacerle mantenimiento cada 6 meses a esas joyas. Bueno, vamos a ver cómo a través de la historia el sol del Perú viajó y cómo llegó al Banco Central. ¿Quién le regaló el sol del Perú al libertador? San Martín, dárselo ahí al libertador. Ahí lo tuvo el libertador hasta 1830. Cuando el libertador muere, todas sus joyas fueron rifadas entre sus hermanas
que estaban vivas. Ya había muerto Juan Vicente. Saben que Juan Vicente murió en un naufragio en 1810. Entonces quedaban vivas María Antonia. Por sorteo, el Sol del Perú le tocó ¿a quién? A María Antonia Bolívar. Cuando muere María Antonia en octubre de 1842, el Sol del Perú y las joyas que le tocaron se la rifaron entre sus hijos. Y el Sol del Perú le tocó a Anacleto Clemente. Y Anacleto Clemente era metodista, le metía todo. Ahorita le dirían bombillo, túnel. Todo el día estaba prendido. Y salió Salvador, salió el señor Anacleto Clemente, a vender el Sol del Perú. Y se lo vendió a un agiotista llamado Salvador Larrazábal en 1.000 pesos. Cuando Juan Crisóstomo Falcón se entera de eso, inmediatamente va con los 1.000 pesos a rescatarlo. Dice, señor, tengo entendido que al borracho Anacleto Clemente le vendió el Sol del Perú, aquí están los 1.000 pesos. ¿Qué hizo Salvador Larrazábal? Se lo bachaqueó. Se lo dio, no, 1.000 pesos no, 10.000 pesos. Y entonces, bueno, Juan Crisóstomo Falcón tuvo que buscar los otros 9.000 del Estado, no de su bolsillo, y lo pagó. ¿Y ahora quién tenía el Sol del Perú? Juan Crisóstomo Falcón. Muere Juan Crisóstomo Falcón, lo hereda su esposa, Isabel Pachano, e Isabel Pachano después se lo vende a Joaquín Crespo en 64.000 bolívares. ¿Mucho real? Miren, le voy a dar una idea de cuánto era 64.000 bolívares. Joaquín Crespo fue el que construyó Miraflores. Miraflores costó 32.000 bolívares. Porque Miraflores originalmente era la casa de Joaquín Crespo. Y ahora, ¿quién tiene el Sol del Perú? Joaquín Crespo. Y en un acto político llamado La Aclamación, Joaquín Crespo, en aquella jalada que yo les conté, le dio el Sol del Perú a Guzmán Blanco y mandó a hacer el estuche que vimos. Y eso luego pasó al Museo Bolivariano, cuando Guzmán Blanco se cansó de mandar, y él, como buen francófilo, se fue a vivir a París, y antes de irse, que sabía que no iba a volver más, le entregó eso al Museo Bolivariano, y luego pasó al Banco Central. ¿En qué año? 74. En el año 74. Y así como le contesto con el Sol del Perú, muchas de las joyas que estamos viendo tuvieron ese viaje por la historia. Vamos rapidito porque ya me están haciendo. ¿Qué significa esto? Que vayan contando. Mire, está en Colombia. Pero ahora el Libertador consideraba que mientras hubiese ejércitos realistas en el continente, la independencia no iba a estar segura. Entonces ahora Bolívar se basa en la campaña del sur. Y el 6 de agosto, Bolívar derrota a los españoles en la batalla de Junín. Mire, en Junín no se disparó ni un tiro, ¿oyeron? Junín fue todo a lanza, espada, machete. Y un disparo. Por eso es considerada una de las batallas más sangrientas de nuestra independencia. Pero entonces Bolívar recibe una carta del Congreso de Colombia donde le dice que él tiene que dirigirse a Bogotá porque un presidente en funciones no puede estar ejerciendo guerra. Entonces Bolívar le da el mando a su mejor general, Antonio José de Sucre. Junín fue el jaque, pero Ayacucho fue el jaque mate. Y ahí, el 9 de diciembre de 1824, el general Antonio José de Sucre derrota a la fuerza del virrey La Serna en la batalla de Ayacucho. Y entonces el Congreso decreta esta medalla que se llama la medalla de Ayacucho. Fíjense que se respeta la bandera del Perú. Van a ver fotos cartelúas, no se preocupen. Vean esta belleza. Y esta hermosura. Y está en extraordinarias condiciones. Y llega el año 25, que es considerado como la apoteosis de Bolívar. Dicen que el año 25, los 10 primeros meses, fueron los mejores de Bolívar. Todo le estaba saliendo bien. Y la fama de Bolívar, sin Twitter, sin Instagram, sin televisión, es conocida en todo el mundo. Fíjense, estos eran los abanicos que usaban las damas cuando paseaban por el exclusivo Boulevard de Piccadilly en Londres. Abanicos con la imagen de Bolívar. En Roma había un pan que se llamaba el Pane Bolívar. Lord Byron le puso a su bote, a un velero que él tenía, Bolívar, porque Bolívar tenía una fama mundial. Y sobre todo esta imagen que está atribuida a M.N. Bate, que fue la que se hizo.
hay una carta al general Zuller que le dice: necesitamos más imágenes de Bolívar porque en Europa se están vendiendo muy bien. Y aquellos que hemos leído Los Miserables de Víctor Hugo, miren lo que está en la página 224. Era el tiempo de las repúblicas de América Meridional contra el rey de España, de Bolívar contra Morillo. Los sombreros de ala estrecha eran realistas y se llamaban Morillo. Los liberales llevaban sombreros de alas anchas que se llamaban Bolívar, porque se puso de moda un sombrero llamado el sombrero Bolívar. Y en París, el 19 de septiembre de 1819, se inauguró una obra de teatro llamado Le Bolívar.